comparto pantalla entonces para... Listo, por acá se activa la grabadora, entonces ya les voy a compartir pantalla. Vamos a arrancar entonces el tercer y último unidad, o el tercer y último capítulo de esta asignatura que se llama Circuitos Eléctricos, y entonces me confirma si está viendo pantalla, por favor. Sí, profesor. Listo, bueno, entonces esta última unidad, este último capítulo hace referencia a circuitos eléctricos. Entonces, pues nada, vamos a arrancar por algo que teníamos por ahí pendientes de hace 2 clases, entonces inicialmente arranquemos por ahí. Recordamos esta pequeña frase que les decía hace un par de clases atrás, que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Ya hablamos de lo que es la electricidad y cuál era el fenómeno que le daba vida a la electricidad, y ya también hablamos de algunos personajes y algunas épocas en la historia de la humanidad donde pudimos entender y comprender el fenómeno que se da a nivel atómico y que le da vida a muchas de las tareas cotidianas que hoy por hoy realizamos los seres humanos. Nuestra sociedad gira en torno a la electricidad. Entonces, les había explicado ahí a grandes rasgos hace 15 días cuando Anderson nos preguntaba de cómo era el cuento con los transformadores. Vamos a profundizar hoy sí un poquitico más en el cuento. Entonces acá me aparece inicialmente cómo se produce, cómo se genera la energía eléctrica. Entonces tenemos la central generadora que les decía hace también un par de clases atrás, que la podemos encontrar de diferentes formas o en diferentes con diferentes conceptos, pues, o con diferentes ideas. Entonces, pues, en nuestro entorno Colombia, la más típica o la más común son las hidroeléctricas, son las centrales generadoras de energía eléctrica, donde se crea o se construye un embalse, una represa, se estanca una gran cantidad de agua, la cual está a una altura considerable, y mientras que está ya estancadita, entonces toda esa agua está llena de energía potencial, porque está quietica, y a la hora de generar o de producir entonces, o de transformar esa energía, entonces a energía eléctrica, simplemente se abren las compuertas, se deja caer el agua desde cierta altura, y a medida que va cayendo esa energía se va convirtiendo en energía cinética porque está en movimiento, y como nos mencionaba, creo que era David la clase pasada, entonces golpea las aspas o las hélices de una turbina y genera un movimiento. Esa turbina pues tiene propiedades electromagnéticas, entonces tiene material magnético, tiene imanes y tiene hilos conductores configurados de cierta manera o de X manera, de forma tal que al generar un movimiento en el campo magnético se induce una corriente, y esa energía cinética de la caída del agua se transforma en energía eléctrica. Simplemente es eso. Con el movimiento de las hélices o las aspas de las turbinas que producen la variación o el movimiento o el cambio en un campo magnético que induce en un hilo conductor una corriente eléctrica, o sea, un movimiento de electrones. Esa es una forma, y como les digo, es la más común en nuestro país, pero también tenemos otras formas de generar o producir energía eléctrica, como las centrales térmicas, por ejemplo, o las geotérmicas, donde, bueno, las geotérmicas utilizan el vapor de la tierra para generar o también producir el movimiento de unas turbinas, de unas hélices a través pues, del vapor. Las térmicas, pues también lo mismo, ahí se quema o se genera combustión con materiales fósiles como el carbón o como el petróleo o como el gas. Entonces se genera vapor, y ese vapor genera el movimiento de unas hélices, igual pues que en la hidroeléctrica, que inducen a través de un campo magnético variable, inducen una corriente en un cable. Otra forma es con el viento, con la fuerza del viento, con la energía del viento, que hace mover también las aspas o las hélices de unos molinos que pues, igual, el mismo principio, inducen una corriente eléctrica en un hilo conductor que está sometido a un campo magnético variable que cambia con el movimiento de las aspas de la hélice. También encontramos... Profe, una pregunta. Dígame, Anderson. En eso que comenta el hilo conductor, digamos que estamos tratando con una energía, pues, poniendo entre comillas, por ejemplo, de 200 voltios. Entonces,
este hilo, o bueno, estas cuerdas, a medida que va aumentando la distancia, va perdiendo energía o siempre es constante a pesar de la distancia? No, no, se pierde. Ya vamos a hablar de eso. Ese concepto se llama resistencia. Todos los materiales ofrecen una resistencia al paso de la corriente. Entonces, en la transmisión hay pérdida, claro, lógicamente. Hay pérdida de. Ya lo hablamos, ya lo miramos ahora que hablemos un poquitico de resistencia. ¿Listo? Entonces, hablamos de la eólica. Entonces, la fuerza del viento mueve unas aspas. Es un movimiento mecánico, pero esas aspas están vinculadas pues al sistema magnético que genera un campo variable y que ese campo variable magnético induce una corriente sobre un hilo conductor. Es de lo que hablamos un poco en la clase anterior. Otra forma es utilizando la energía solar. Entonces ya tenemos paneles solares que capturan esa llano, ahí tenemos energía lumínica, la que llega de los rayos solares, a través de unas fotoceldas, entonces se convierten en energía eléctrica y que almacenan o alimentan un banco de baterías o simplemente una batería que después puede ir liberando su carga eléctrica, entonces ya convertida pues en voltaje pues como tal, en corriente eléctrica. Y también encontramos pues la energía atómica, entonces tenemos centrales nucleares, centrales de fisión donde se producen reacciones nucleares donde se libera una gran cantidad de energía y esa gran cantidad de energía pues nuevamente impulsa o genera pues grandes temperaturas que después se transforman con agua en vapor y ese vapor me mueve unas turbinas y esas turbinas me inducen o me producen un campo magnético variable que sobre un hilo conductor va a generar o va a inducir una corriente. Entonces, tenemos diferentes mecanismos de transformar diferentes tipos de energía en la energía que nosotros consumimos, que es la energía eléctrica, con la que mayor contacto tenemos. Entonces, tenemos diferentes métodos, hay unos que se consideran energías limpias, como la solar o como la eólica o como la geotérmica. Hay otras que son supremamente contaminantes, como por ejemplo las térmicas, donde utilizamos el gas o el carbón o el petróleo para producir combustión y generar vapor. Estamos usando combustibles fósiles y estamos explotando nuestros recursos y el sobrante o los residuos de esa combustión pues generan contaminación en el aire, en el medio ambiente. Pues las nucleares se corre el riesgo, bueno, se corre el riesgo, no se tiene presente siempre el desecho o el residuo nuclear. Y pues ya ustedes han visto, por lo menos en años pasados, pues la catástrofe o el dilema tan grande pues en Fukushima, en Japón, con la central nuclear. Y pues los que han leído han investigado un poquitico más atrás, pues lo que pasó con la planta nuclear de Chernobyl y la catástrofe pues que se generó debido pues al residuo nuclear o pues radioactivo que se genera después de la fisión nuclear y toda la cantidad de años que se genera o que se tiene que transcurrir para que se pueda desinfectar o se pueda eliminar o se pueda disminuir el impacto de esos desechos. Entonces, pues la idea es que esas vayan de a poco siendo desmontadas, ¿no? Por el gran riesgo que se corre. Y gracias a la tecnología y gracias a muchas grandes propuestas que se han generado, pues estamos migrando a energías limpias como la eólica. Ya nuestro país ingresó en esa tónica, entonces ya se están instalando diferentes parques, se llaman parques eólicos, pues, unos terrenos destinados pues a sembrar como tal, a sembrar molinos de viento para generar o producir entonces energía eléctrica. También se están instalando parques de energía solar. Por ahí en Cartago está pendiente un proyecto con los chinos que iban a instalar por aquí cerquita, o aquí en el área de influencia de Cartago, una central de energía eléctrica usando paneles solares. Entonces, pues ya sabemos o conocemos la ventaja o la virtud que tiene nuestro municipio, que de los 365 días del año, pues 364 son completamente soleados. Entonces, es una ventaja. Pues podemos tener aquí certifica, eso se firmó un acuerdo ahí con el alcalde, creo que fue, y una empresa china para instalar un parque solar
acá por el municipio y generar entonces energía eléctrica a través de la fuerza o el poder del sol. Hacia La Guajira, pues hacia el norte, hacia la costa, encontramos parques eólicos ya instalados, generando pues, suministrando energía eléctrica pues a cierta parte de esa región. Pero pues realmente el fuerte de Colombia es la energía hidroeléctrica, las hidroeléctricas. El problema con la hidroeléctrica, pues ustedes lo han vivenciado o por lo menos tienen el referente ahorita reciente, el problema de Hidroituango. Entonces, eso tiene unos grandes impactos ambientales. Pues primero hay que desviar el cauce de los ríos para poder llevarlos y amontonarlos en una represa, en un embalse. Y entonces, pues, cambiar el curso natural de un río implica acabar con la fauna, con la flora del afluente en esa parte. Y desde el punto de vista social, pues mucha gente vive del río. Entonces todos los ribereños viven del río. Y si el río le cambian el cauce, pues entonces ahí va a tener un gran dilema. Aparte de eso, los grandes riesgos que se corren con las poblaciones aledañas o vecinas al embalse. Entonces, por ejemplo, el caso de Hidroituango es muy reciente y es bien complejo, ¿no? Porque hasta la fecha, pues no se le ha dado visto una solución definitiva al dilema que se generó hace un par de años atrás con la represa. Entonces, miren que estuvo al punto de esa vaina reventarse por completo y haber causado pues una gran catástrofe con todos los pueblos aledaños pues a la represa, porque es una gran cantidad de agua que si la represa colapsa, pues se va a liberar y por lógica se va a generar una avalancha de proporciones bestiales y todo lo que encuentre a su paso se lo va a llevar. Entonces, es bien complicado, bien delicado eso. Pero pues en nuestro país encontramos una gran cantidad de embalses, una gran cantidad de hidroeléctricas que le dan vida o que le dan sostén en cuanto al suministro de energía eléctrica a nuestro país. E incluso nos dan para vender. Colombia exporta energía eléctrica a sus vecinos. De el residuo, entre comillas, o del restante que queda, bueno, mentiras, ahí tiene una proporción de lo que se llevan y de lo que nos dejan para nuestro consumo local. Entonces, pues esa es la central generadora, allá sea cual sea la tecnología que utilicemos, entonces producimos o convertimos o transformamos una energía que puede ser mecánica, que puede ser lumínica, que puede ser eólica, pues si es mecánica, la convertimos o la transformamos en energía eléctrica. Entonces, la mayoría de los mecanismos pues utilizan turbinas donde se produce un movimiento y ese movimiento empieza a generar un campo magnético variable, produce corriente eléctrica, o sea, un movimiento de electrones. Recordemos que la corriente eléctrica simplemente es un movimiento de electrones. Un átomo le va cediendo a otro y así sucesivamente y se va generando un movimiento de electrones que llamamos corriente. Entonces, ¿qué pasa? Me preguntaba ahora Anderson, listo, pero entonces salieron tantos voltios a ese hilo conductor que se inducieron en esa central. ¿Y para transmitir qué? Entonces hay que distribuir toda esa energía eléctrica por el país, digámoslo que por el país. Entonces, nuestro país tiene una infraestructura bien completa, bien compleja y bien completa para distribuir o transportar la energía eléctrica. Pero antes de mandarla por esa red de distribución o de transporte, pues necesitamos darle potencia, elevar esa corriente, elevar esos voltajes. Porque la red de transporte utiliza hilos conductores, utiliza cables, son esos que vemos en esas torres de energía cuando vamos por la carretera, pues por donde más tenemos contacto visual con ellas, entonces tenemos esas grandes torres eléctricas con sus tres hilos ahí colgando con unos cables y esos cables pues son los que transportan la energía eléctrica, pero pues por propiedades de los materiales pues los materiales ofrecen cierto grado de resistencia o tienen cierta resistividad. Y la resistencia no es más que una propiedad de un material a oponerse al paso de la corriente. ¿Y eso qué significa? Pues que siempre va a haber una pequeña oposición al movimiento de esos electrones. Eso se llama resistencia. Cuando el material, por sus propiedades físicas o por sus
propiedades químicas, ofrece una oposición o una cierta oposición al movimiento de los electrones. Entonces, todos los materiales en la naturaleza ofrecen resistencia. Lo que pasa es que hay unos que son más resistivos que otros, o sea, que tienen mayor grado de resistencia. Y hay otros pues, que son más permisivos o que ofrecen poca resistencia. Pero sea cual sea el material, bueno, utilizamos esos hilos para transmitir, pero necesitamos darle fuerza, darle empuje, darle potencia para poder transmitirlos y llevarlos por la red. Entonces, después de la central generadora, nos encontramos una etapa o una estación elevadora. Acá aumentamos, amplificamos el voltaje, amplificamos la potencia de transmisión. Entonces, acá nos dicen en este gráfico, por ejemplo, que salimos entre 3 y 36 kilovoltios de la central hidroeléctrica o solar o eólica o geotérmica o la que sea, o la nuclear. Y pasamos por una etapa elevadora. Esa elevación se realiza por medio de transformadores. Ya miramos la parte de los transformadores. Entonces, entran a un transformador en donde también por propiedad magnética o por inducción magnética, entonces elevamos entonces el poder, la fuerza de esa energía que se está produciendo en la central. Y entonces acá entran entre 33 y 36 kilovoltios y salen entre 110 y 380 kilovoltios, que son los que se mandan por el tejido, por la red de transporte. En el camino se presentan pérdidas, sí, por el alambre, por los materiales, por los empalmes, por todo eso. Pero como vamos con grandes potencias o como vamos con valores tan elevados, pues las pérdidas son tolerables. Las pérdidas son tolerables. Entonces, nuestro país tiene una infraestructura considerable para el transporte de la energía eléctrica desde las diferentes centrales que tenemos instaladas en nuestro país. Entonces, empieza un viaje a través de esos cables gruesototes que se ven en esas torres a lo largo y ancho de las carreteras, 3 hilos separados por donde viaja nuestra energía eléctrica. Al llegar, por ejemplo, al municipio de Cartago, entonces encontramos una subestación. Allá llega esos 110, 380 kilovoltios con sus respectivas pérdidas, pero cuando ingresan al municipio, entonces pues no podemos llegar con toda esa potencia a las casas. Entonces entran a una subestación de transformación. Entonces allá nuevamente se rebaja. Acá tenemos un reductor, acá teníamos un elevador en esta etapa inicial, acá tenemos un reductor, nuevamente transformado. Entonces aquí en Cartago, por ejemplo, ahí por la casa de Piedra, creo que hay una subestación, la de Santa María. Ahí por la Villegas, creo que hay otra subestación, que es la Caracolí. Y bueno, en distintos puntos. Ahí por San Jerónimo, creo que hay al frente de Metro, creo que ahí también hay otra subestación. Que permite reducir, transformar o bajar pues el voltaje, la potencia que trae la red. Y entonces encontramos una serie de transformadores ubicados ahí. Esos transformadores se encargan de reducir. Como les digo, viene con pérdida, pero pues es despreciable. Acá de todas maneras se va a reducir el voltaje y entonces se bajan los niveles del voltaje. Entonces acá nos dicen que entre 25 y 132 kilovoltios para repartir ya a nivel local, a nivel municipal o por un sector, porque realmente en el municipio pues hay varias subestaciones. Entonces, se montan sobre la red ya municipal, sobre la red local. Entonces ya los hilos conductores que llevan la corriente no son tan gruesos como los que vemos en la carretera, porque ya la red no lleva tanta fuerza, tanta potencia pues, en energía. Entonces los hilos utilizados pues ya no son tan gruesos ni tan pesados. Entonces se distribuye por la red local del municipio y entonces llegamos a una estación de distribución menor, donde nuevamente bajamos o reducimos ya definitivamente el voltaje suministrado por la red a 3 o un rango entre 3 y 30 kilovatios o kilovoltios, perdón, y
encontramos ya, después de esa reducción, entonces dos tipos de clientes. Un cliente industrial, que es el que utiliza energía trifásica, y un cliente residencial, como nosotros, que utiliza energía monofásica o en algunos casos bifásica, donde utiliza dos fases. Entonces, si necesitamos energía trifásica, pues entonces necesitamos pegarnos de un transformador, perdón, que me genere las tres fases y poder ingresar a ese cliente. Si necesitamos energía monofásica o bifásica, pues entonces nos pegamos del transformador cotidiano y simple que hay en el poste de la calle, que nos la reduce y nos la transforma pues entonces a dos líneas de 110, 120 voltios más o menos, y es el que está disponible ahí en el poste afuera de su casa. Ahí en el poste de la calle tenemos entonces, ese transformador me produce 110 o 120 voltios, el normalito, en zona residencial. En zona comercial o zona industrial tenemos entonces la posibilidad de encontrar energía trifásica, tres fases de conexión. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de todo el trayecto y de todo el recorrido, pues unos elementos son básicos y fundamentales y se repiten en todo ese recorrido, que son estos cuadritos con estos bordes acá negros en los lados y estas rayitas en la mitad. Esos son los transformadores. Esos son una parte vital, una parte fundamental en la red de distribución de energía eléctrica en el país, sin importar cuál sea su procedencia, si es atómica, si es geotérmica, si es eólica, los elementos básicos, fundamentales de todo el circuito de distribución, de transporte, de reparto, son los transformadores. Son vitales en esa red de distribución de energía eléctrica. Son los transformadores. Entonces, en algunas etapas de ellos nos lo encontramos en sentido o en función elevadora de voltaje y en otras en su versión reductora de voltaje. Entonces, voy a cambiar de hoja acá, por favor me dicen si la están viendo. ¿Sí o sí? El transformador dice ahí como título. Sí, se está viendo, bro. Listo, bueno, vamos a hablar un poquitico del transformador. Entonces, les había dicho la semana, o las semanas pasadas, las semanas anteriores, que estamos hablando de campo eléctrico y campo magnético, pues que este era un elemento básico y fundamental. Entonces, por acá nos dicen que, pues, esta es una descripción aquí básica, elemental, nos dicen que muchas indicaciones técnicas de maparactos que utilizamos a diario encontraron unas especificaciones de voltaje. Entonces, pues recordemos que el voltaje simplemente es la fuerza que tiene que tener la red para poder mover o para poder generar la corriente necesaria para mover mis aparatos. Entonces, los aparatos eléctricos que conectan a nuestra red eléctrica residencial trabajan con 110 voltios, lo habíamos dicho, en esta parte del planeta. En Estados Unidos, en Europa, manejan 220 voltios. Y también habíamos mencionado que pues, no se recomienda conectar dispositivos de 110 a 220 o de 220 a 110, porque sus características se van a ver afectadas y posiblemente se produzcan o surjan averías. Entonces, en nuestro país nos garantizan o nos indican que las empresas generales de energía nos colocan en la zona residencial 110 voltios de corriente alterna. Ciertos aparatos funcionan con un menor voltaje, o como me preguntaba Anderson, o como nos contaba mejor Anderson, que él había traído unos aparatos de España que funcionaban a 220. Entonces, para poder hacer esa adaptación, sea porque funcione a menor voltaje o a mayor voltaje, entonces el elemento básico e indispensable ahí se llama el transformador. Entonces, para poder cumplir esa tarea, ya sea de reducción o ya sea de amplificación, entonces se utiliza el transformador. Entonces, nos dice que el transformador convierte la corriente de la red eléctrica en una corriente de menor diferencia de potencial, o sea, de menor voltaje. En el caso de los aparatos reductores, ejemplo, tu cargador de teléfono, por ejemplo. Bueno, claro que él hace un proceso más, aparte de reducirlo, de rebajarlo, filtra y convierte la energía alterna en energía continua. Pero hay algunos aparaticos que sí funcionan con energía alterna o con corriente alterna, pero que no funcionan a voltajes tan elevados, entonces necesitan un reductor
Entonces, funciona ahí el transformador. O en el caso que nos planteaba Anderson, él necesitaba 220 para alimentar sus aparatos, entonces los 110 se quedaban cortos, entonces necesitaba un transformadorcito, simplemente un elevador de voltaje. Eso está basado en un transformador. Entonces, una pequeña representación de un transformador internamente. Entonces, tiene un núcleo de hierro, normalmente tiene un núcleo de hierro, y tiene un devanado o una parte que se llama el primario, donde hay una serie de espirales o un alambre enrollado en esa parte, y aquí al frente aparece una parte que se llama el secundario del transformador, donde tenemos otro alambre enrollado. Por inducción magnética, la energía eléctrica que llega acá se transmite a este otro hilo de acá. Ojo, no hay contacto físico, es por inducción magnética. Entonces, de afuera del transformador, por estos dos puntos, por decirlo así, acá al primario, ingresa una corriente eléctrica a este hilo, que por estar así embobinado o así enrollado, al circular esa corriente por este cable o por este hilo, entonces se va a producir un campo magnético, se va a generar un campo magnético, como lo veíamos la clase pasada con la puntilla, la pila y el alambre, cuando hablábamos de ese experimento de primaria. Entonces, por acá, por las dos puntas de entrada, llega corriente eléctrica, la que viene por los cables normales o convencionales de la calle. Llega al transformador, pasa por un hilo que está enrollado al núcleo del transformador en su parte primaria y produce un campo magnético variable. Ese campo magnético, porque la corriente que llega es una corriente alterna, o sea que va cambiando con el tiempo. La corriente alterna responde a una onda sinusoidal. Ahorita miramos un poquitico más ese cuento. Entonces, aquí llega una corriente variable que va a estar subiendo y bajando. Como es variable, es una corriente que circula por este hilo y está variando. Y como está variando, entonces el campo magnético que se produce acá en el primario del transformador es variable. Y cuando yo tengo un campo magnético variable que tiene influencia sobre un hilo conductor, en este caso el alambre que está enrollado acá en el secundario, entonces se induce una corriente, o sea, un movimiento de electrones. Entonces aquí, este campo magnético que genera esta parte de acá, al circular una corriente por este alambre, transmite por inducción o genera o induce otra corriente acá, al otro lado, que me va a producir entonces energía eléctrica. Entonces, ese campo magnético que se produce aquí, se transmite o se traspasa acá sin cable, ojo, no hay necesidad de conexión, a este otro hilo de acá y se produce otra corriente. Entonces, después de experimentos, después de análisis, después de pruebas, se pudo hallar una relación matemática entre el comportamiento del primario y el secundario en un transformador. Entonces, se pudo empezar a jugar con los voltajes que ingresaban acá para producir un voltaje de salida por acá, o con el número de vueltas que se enrollaba el alambre en el primario y el número de vueltas que se le daba acá en el secundario, y eso es directamente proporcional a la cantidad de corriente o a la corriente eléctrica que tenemos al otro lado del transformador. Es el principio básico del funcionamiento de cualquier transformador, sea elevador o sea reductor. No hay contacto físico entre los dos elementos centrales, el primario y el secundario. En el primario hay un hilo enrollado con un número de vueltas determinado, por el cual ingresa una corriente eléctrica que al circular por esas vueltas de alambre acá en el primario produce un campo magnético variable, y que por inducción magnética ese campo magnético variable acá en el otro lado, en el secundario, induce una corriente, o sea, un movimiento de electrones. Y hay una relación matemática entre el número de vueltas del primario y el del secundario, que está ligado directamente al voltaje producido o generado. Entonces, aquí nos dice que cuando circula una corriente alterna por el primario, se induce una corriente alterna en el secundario, lo que les estaba diciendo. Si el transformador es un reductor de voltaje,
la cantidad de espiras del primario será mayor que las del secundario. Ojo, si es reductor, como este caso, acá hay más espiras que en el otro lado. Entonces, si es reductor, en el primario hay más vueltas de alambre que en el secundario. Si es elevador, es al contrario. En el primero hay menos vueltas de alambre, en el segundo hay más vueltas acá de alambre. Eso por la relación matemática que existe ahí, ya la vamos a mirar. Entonces nos dice que aquí venía, si el transformador es reductor, entonces la cantidad de espiras en el primario será mayor que en el secundario, por lo cual la corriente inducida presentará un menor voltaje que el inicial. Pero si el transformador es elevador, entonces en otro caso, el secundario va a tener mayor cantidad de espiras y por lo tanto el voltaje es mayor. Ahora, 8 días hablábamos que entre mayor número de espiras, pues mayor va a ser la intensidad del campo magnético inducido ahí, o la fuerza del campo magnético inducido ahí. Por lo tanto, va a haber un mayor movimiento de electrones o una mayor cantidad de corriente eléctrica, en otras palabras. Acá viene la relación entre el voltaje proporcionado por el primario y el voltaje en la salida en el secundario. Acá nos dicen que el voltaje en el secundario es igual a N2 sobre N1. Este N2 es el número de vueltas que tiene el secundario de alambre y este N1 es el número de vueltas que tiene el primario, multiplicado por el voltaje de entrada en el primario. Entonces, con esta relación matemática es que yo puedo jugar con los transformadores. Es más, si usted necesita un transformador particular que le genere una cantidad determinada de voltaje, conociendo la entrada, usted lo puede mandar a hacer. Entonces, por ejemplo, allá donde trabajan con motores, un motor es un embobinado, allá le pueden hacer un transformador. O allí en Pereira hay una fábrica de transformadores, allí en Cerritos hay una, o si, pues eso ya comerciales, muy grandes. O si lo necesita más pequeñitos, por ejemplo, a nivel electrónica, en Pereira hay varias empresas que se dedican a fabricar transformadores. Simplemente es un núcleo de hierro donde se envuelve o se enrolla una cantidad determinada de vueltas en el primario de alambre y otra cantidad determinada en el secundario. Entonces, con esa relación matemática yo puedo jugar. Entonces, voltaje del secundario, pues si el número de vueltas en el secundario es más grande que en el primario, esto va a dar un número mayor que 1. Y entonces al multiplicar el voltaje de entrada por un número mayor que 1, pues se va a generar un voltaje 2 más grande. Pero si el número de vueltas del primario, o sea N1, es mayor que las del secundario, entonces al hacer esta división va a dar un número 0, algo, un número decimal, que está entre el 0 y el 1. Y un número cualquiera multiplicado por un número menor que 0, por un 0,5 o un 0,33 o un 0,66 o cualquiera de esos, entonces simplemente se va a reducir. Entonces el voltaje en la salida va a ser más pequeño. Entonces, con esta relación matemática es que podemos jugar para construir un transformador, sea elevador o sea reductor, dependiendo exclusivamente del número de vueltas que se den del alambre en el primario y en el secundario. Eso respondiendo a características físicas. Eso no es que lo inventaron así de la noche a la mañana. Experimentación, prueba, ensayo, error y aplicando las leyes de Faraday, entonces podemos encontrar esa relación. Faraday nos decía que la fuerza electromotriz inducida en una bobina o en un solenoide está dada acá por la relación dependiendo del número de espiras. Entonces, la fuerza electromotriz en el secundario sobre la fuerza electromotriz en el primario es igual al número de vueltas o de espiras en el secundario sobre el número de vueltas o espiras en el primario. Con esta relación, entonces, es que podemos jugar con esto. Si lo vamos a ver desde el punto de vista potencia eléctrica, entonces la potencia eléctrica se obtiene al multiplicar la corriente por el voltaje. Y si hacemos el análisis en un transformador desde el punto de vista potencia, entonces tenemos que la corriente en el primario multiplicado por el voltaje en el primario tiene que ser igual a la corriente en el secundario multiplicado por el voltaje en el secundario, porque la potencia va a ser la misma. Se disipa un poquito de potencia, nada más. Se transforma un poquito de energía dentro de un transformador en calor. Entonces, no sé si han visto, por ejemplo, cuando se revienta un transformador, el de la calle, pues por ahí por la casa,
no vuelve el aceite para la porra. Ese aceite es un refrigerante, a veces también como aislante, refrigerante y aislante. Ese es el centro, bueno, ese es donde están metidas las bobinas de un transformador, es normal que en los postes de la calle. Entonces, en un transformador se garantiza, se cubre esto, la potencia en la entrada es igual a la potencia en la salida. Lo que podemos jugar entonces es con las corrientes y los voltajes. Y hay una pequeña pérdida, sí, en cualquier circuito siempre hay pérdida. Pérdida que normalmente se traduce en calor, se convierte energía eléctrica en energía calórica, en calor. Por ejemplo, cuando hay una resistencia, siempre, y ya les dije que todos los materiales ofrecen resistencia, pues hay una oposición al paso de la corriente. ¿Y una resistencia qué es? Simplemente imagínense o traigan a su memoria una plancha eléctrica o la hornilla de la estufa eléctrica. Eso se pone al rojo vivo. ¿Eso qué es? Simplemente un material que se opone al paso de la corriente eléctrica y que toda esa oposición o que gran parte de la oposición que hace, pues esa energía no se va a quedar ahí retenida ni se va a perder. Se convierte en calor, se convierte en energía calórica. ¿Eso es una plancha o eso es una resistencia? Es un material sumamente resistivo, o sea, que se opone con gran fuerza al paso de los electrones y, por lo tanto, al oponerse a ese paso de la corriente de los electrones, entonces esa energía eléctrica se transforma en calor. Porque recuerden, la energía no se puede perder, no se puede estar ahí estancada, es un movimiento, flujo de energía constante. Entonces, esa energía eléctrica se convierte simplemente en calor, en energía calórica. Hay una transformación de la energía. Algunos electrones alcanzan a pasar a través del material, pero la gran cantidad se queda ahí represado. ¿Y esa cómo se representa eso? Simplemente transformándose en calor y pare de contar. Entonces, en todo circuito eléctrico se genera eso. En un transformador se genera, como se manejan voltajes considerables, corrientes considerables, entonces también hay pérdidas ahí por la resistencia de los materiales, entonces también se produce calor. Pero los transformadores internamente entonces tienen un líquido, un aceite, que es refrigerante y a la vez es aislante. Es un líquido aislante y ayuda a refrigerar por la cantidad de calor que se produce al interior del mismo. Entonces, con esa relación matemática yo puedo jugar con los transformadores. Entonces, por acá nos dicen, por ejemplo, que se quiere construir un transformador reductor de voltaje a 12 voltios. Y sabemos que la bobina primaria tiene 100 vueltas, 100 espiras, y que se alimenta en esa entrada principal de 120 voltios. Entonces, podemos calcular la relación de espiras que se tienen que generar en el segundo devanado o en el secundario del transformador para poder producir o para poder garantizar esos 12 voltios de energía eléctrica, de corriente eléctrica al otro lado, en el secundario. Entonces simplemente se aplica la reglita. Entonces el voltaje de entrada son 120 voltios, el voltaje de salida que se quiere son 12 voltios. Sabemos que en el devanado o en el primario del transformador tenemos 100 vueltas. La pregunta es cuántas vueltas debo de tener en el secundario. Entonces simplemente despejamos. Y ya, con eso. Esto lo subo allá, este 120 lo paso a dividir y este 12 lo subo a multiplicar. Al hacer todos los cálculos matemáticos nos va a dar que en el secundario deben haber solamente 10 vueltas o 10 espiras. En el primario vean 100. Entonces, si quiero reducir, en el secundario tienen que haber menos vueltas. Si quiero amplificar, en el secundario deben haber más vueltas. Y listo. Al hacer la comprobación, bueno, aquí simplemente tenemos 10 vueltas en el secundario, es la respuesta ahí. Y al calcular o determinar cuál es la potencia, cuál es la corriente mejor, que circula a través de el circuito, a través de el transformador, entonces pues aplicamos la formulita de potencia, corriente por voltaje, para obtener cuál va a ser la corriente en la salida. Entonces, acá, bueno, aquí nos decían, sí, aquí ya sabemos que voltaje es igual a corriente sobre, perdón, que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, aplicando la formulita que se llama la ley de el triangulito, la ley de Kirchhoff, ya la vamos a mirar ahorita, las leyes de Kirchhoff, miramos esa, que se cumplen los circuitos eléctricos. Acá nos dicen que la corriente que circula por el primario es de 0,2 amperios.
aplicando la relación nos damos cuenta que al otro lado, en el otro extremo del transformador, en el secundario, tiene que circular una corriente de 2 amperios para conservar la potencia. Entonces, la relación en un transformador es así de simple, se limita a el número de espiras o de vueltas que hay en el primario y en el secundario. Entonces, me voy a volver acá y teniendo claro eso, bueno, algo que lo que me preguntaban entonces, me preguntaba entonces, ¿y cómo sacamos varias fases o cómo sacamos varios hilos o cómo sacamos? Entonces, este es un transformador reductor de 110, de 120 a 12, por ejemplo, por decirlo. Si necesito sacar varios, entonces yo puedo usar un solo hilo y acá en los intermedios de las vueltas sacar una derivación, sacar un hilo. Entonces, si yo sé que necesito, por ejemplo, acá tengo 100 vueltas y aquí tengo 10 vueltas, como en el ejemplo. Entonces, yo quiero sacar 5, me van a salir 12 voltios, entonces de 120 a 12 voltios en las salidas, en los extremos. Si yo quiero sacar, por ejemplo, 6 voltios y 6 voltios, entonces que se me den 6 y 6. Entonces, yo acá en la mitad de las espiras, en la espira número 5, saco un hilo, en el centro, saco un hilo. Y entonces, si yo tomo la punta de arriba y la punta central, voy a obtener 6 voltios. Si yo tomo la punta central y la punta de abajo, voy a obtener 6 voltios. Y si tomo los dos extremos, la de arriba y la de abajo, voy a obtener 12 voltios. Entonces, una opción es esa, sacando acá una derivación en la mitad del alambre, por decirlo así. O necesito, son 12 voltios en la salida, entonces necesito, por ejemplo, 4, 4 y 4, 4 voltios, 4 voltios y 4 voltios. Entonces, después de 4 espiras, de 3 espiras, después de 4, porque tengo 10, no, después, son 5, bueno, tendría que ir a la mitad por allá. Después de 3.3, después de 3.3 vueltas, saco un hilo, una derivación. A las 3.33 vueltas después, o sea, a las 6,67, saco otra derivación. Y entonces voy a tener 4 hilos, acá en la salida. Los dos primeros me producen 4 voltios. El segundo y el tercero, 4 voltios. El cuarto y el tercero y el cuarto, perdón, 4 voltios. Y los dos últimos 4 voltios. Y si tomo los extremos, me genera los 12 voltios. Esa es una opción. La otra es simplemente, por ejemplo, dar 5 vueltas de alambre acá y tengo 2 puntas. En esas 2 puntas me salen 6 voltios. Y más abajito doy otras 5 vueltas de alambre y tengo otras 2 puntas. Esas otras 2 puntas me generan 6 voltios. Entonces ya los tengo separados, ya no sobre el mismo hilo, sino que tengo hilos independientes. Pero acá al otro lado, el campo magnético que se está produciendo me induce en las 5 espiras de este lado 6 voltios y en las 5 espiras de este otro lado otros 6 voltios. Si yo quiero los 12 voltios, entonces me toca coger los dos extremos. Y listo, no hay dilema. Y unir los dos centros, si quisiera los 12. Pero si quiero los 6 independientes, entonces cojo las 5 primeras vueltas que tienen su principio y su final y cojo las otras 5 vueltas que tienen su principio y su final. Así es el mismo principio para transformar a una fase, 2 fases o 3 fases. Bueno, 110, 110 y 110. Entonces, se producen, no se generan. Ahí sí, normalmente no se sacan derivaciones, sino que está la relación y tenemos hilos independientes. Entonces, una relación de vueltas para producir 110 voltios, más abajito otra relación del mismo tamaño para producir los otros 110 voltios y más abajito otra relación del alambre, número de vueltas, que me producen 110 voltios. Entonces vamos a tener 110, 110 y 110, que me van a dar los 330, la trifásica que se maneja a nivel industrial. A nivel residencial, pues solamente necesitaría la salida de 2 voltios, de la primera vuelta, pues por decirlo así, sería una fase. Normalmente los transformadores son independientes de esas fases, entonces son 5 vueltas aquí, 5 vueltas acá y 5 vueltas acá, independientes. Por eso lo que nos contaba Guata en estos días que pasó por la casa, que en algunas casas se quemaron los electrodomésticos porque se fue una fase y entró directamente otra. Entonces la otra se pegó un neutro con otra de las fases y sumó esos 220 voltios y perdió el año. Se sulfataron las conexiones o hubo un corto por allá y se unieron esas dos conexiones. Entonces es como si hubiera hecho un corto acá entre dos de estos alambres y entonces lo que antes estaba independiente se volvió una sola línea
y en vez de tener 110 se me generaron 220, y ahí fue donde se quemaron un montón de aparatos eléctricos por allá, por donde vive Guata en Ansermo. Y pues ahí el culpable pues es el que maneja y administra la red eléctrica, porque tienen que hacerle mantenimiento a los transformadores. Entonces, pues, eso está sometido a calor, a intemperie, aunque está sellado y todo, pero de todas maneras esos aparatos hay que hacerles mantenimiento. Y entonces a veces sus terminales se sulfatan o al interior se presenta alguna degradación del material del hilo conductor y se pueda generar un corto ahí, y se presenta el fenómeno que nos contaba o que nos compartía el compañero la clase pasada, que creo que fue que nos dijo. Entonces así funciona, así trabajan entonces estos aparatos, que son uno de los neurálgicos en la transmisión o en el transporte de energía o de suministro eléctrico, pues de la electricidad hasta nuestras casas, desde las centrales hasta nuestras casas. Entonces, es un cuento, es un viaje, es un paseo bien interesante. Pero a lo largo y ancho de todo el recorrido, lo que se mueven son electrones. Entonces, no se les olvide eso. Lo que hay es movimiento de electrones a lo largo y ancho de todas estas etapas. Entonces, es todo un cuento, es toda una ciencia, por decirlo así, o por llamarlo así, que ustedes pues por lo menos deben de tener un concepto básico acerca de. Ahorita les decía que tenemos, bueno, me voy a pasar a una presentación, que tenemos energía eléctrica continua y que teníamos energía eléctrica variable o alterna. Ya vamos a hablar un poquitico acerca de ella y ya se las muestro o se las presento. Y hablamos de las leyes de Kirchhoff y de la ley de Ohm. Entonces, regálenme unos minutitos, ya les voy a compartir acá una presentación. ¿Listo? Entonces, me voy a ir para acá. Voy a cerrarles ahí esa presentación, ya les muestro otra por acá. Entonces, vamos a compartir ventana por aquí y vamos a mirar la presentación. Por favor, me confirman si la están viendo en pantalla. Sí, profesor. Listo, entonces retomamos. Recordemos, a nivel atómico tenemos neutrones, protones, electrones. La carga eléctrica pues simplemente es una propiedad intrínseca a la materia que se genera a nivel atómico. Teníamos cargas positivas, cargas negativas y tenemos pues, y los neutrones que son neutros simplemente. Entonces, pues por acá de lo que hablábamos, positiva, negativa y neutro, entonces protones, electrones y neutrones. Listo. Entonces, decíamos que la corriente eléctrica es un movimiento de electrones. ¿A qué se denomina corriente eléctrica o intensidad eléctrica? Cualquiera de las dos. Son sinónimos. Entonces, simplemente se denomina corriente eléctrica el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. ¿Ves? En otras palabras, miremos el muñequito acá. Acá tengo un hilo conductor. Aquí tiene una sección transversal, un corte transversal. Se censa o se mide la cantidad de electrones que pasan este corte por unidad de tiempo, en este caso segundo. Entonces, ¿cuántos electrones pasan a través de este corte transversal del material en un segundo? A eso se le denomina corriente eléctrica. ¿Por qué? La unidad fundamental de carga es la del electrón. Y recordemos que esa se mide en coulombs. Entonces, el número de electrones que atraviesan este corte transversal por segundo es la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, a mayor cantidad de electrones que pasen por aquí, pues mayor va a ser la cantidad de corriente eléctrica que atraviesa el material. Por aquí me escribió alguien, no sé, yo leo, es como decir la frecuencia. Entonces, bueno, visto desde las ondas. Entonces, la frecuencia, sí, la frecuencia era la cantidad de veces que se repetía la onda por unidad de tiempo. Aquí es la cantidad de electrones que atraviesan este corte transversal por unidad de tiempo. Entonces, lógicamente, si yo tengo un material o un tubo, por decirlo, por donde viajan los electrones mucho más grande, pues va a haber mayor capacidad de electrones a pasar por acá. Entre más pequeñito sea el tubo, pues menos cantidad de electrones van a poder pasar por ahí. ¿Cómo les digo? Hagan de cuenta cómo le digo yo, comparémoslo con un tubo de agua. Entonces, al final, una llave. Digamos que colocamos una rejilla, esas que colocan al final de los grifos de los lavamanos, por ejemplo, de los lavaplatos, que son los disque ahorradores. Lo que hace es disminuir la cantidad de agua o de gotas de agua que salen a través del grifo. ¿Ves? Ahí hay
pues podríamos hablar de una relación ahí. Digamos que cada gota de agua que sale por el grifo es un electrón que pasa por ahí. Entonces, a mayor cantidad de gotas, mayor caudal. En ese caso, cuando estamos hablando de líquidos. En el caso de la electricidad, entonces, a mayor cantidad de electrones atraviesan, digamos que esta sea la boca del grifo, entonces, a mayor cantidad de electrones atraviesan por ahí, pues mayor va a ser la intensidad o la corriente eléctrica. Básicamente es eso. Las unidades están dadas en amperios, que se obtienen de la cantidad de carga, que es en coulombs, sobre unidad de tiempo, que es en segundos, en el Sistema Internacional de Medidas. Entonces, coulombs sobre segundos me generan o me producen la unidad básica de la corriente eléctrica en el Sistema Internacional, que son los amperios. Y simplemente me determina la cantidad de electrones que atraviesan por aquí, por este corte transversal que le hicimos al material, en un segundo. Eso es lo que representa un amperio, cantidad de electrones que pasan a través de un material en un segundo, simplemente. Les decía, podemos encontrarla como corriente continua o como corriente alterna. Entonces, ¿cuál es la corriente continua? Muy fácil. Usted mire una pila, por ejemplo, una pila normal, digamos, de esas de AA o AAA, cualquiera de esas, genera un voltaje de 1,5 voltios, dice, por configuración. Recuerde pues que eso puede variar o subir o bajar un poquito por el nivel de tolerancia que manejan los materiales. Esa es corriente continua, siempre me va a suministrar 1,5 voltios, no cambia en el tiempo, siempre me genera o me produce la misma. Tenemos una que es alterna o es variable, por ejemplo la que tenemos en el toma corriente. Allá tenemos una onda variable en el tiempo, no es constante, no es continua. No es que yo siempre meto ahí, tengo 110 voltios constantes y continuos. Él va variando, como les decía ahora, esa energía presenta un comportamiento de onda sinusoidal. Entonces va subiendo y va bajando. ¿Cuál es su pico más alto? Pues son 110, 115, 120 voltios, que van subiendo y van bajando, pues que van cambiando en el tiempo. ¿Qué pasa? Que como tiene una frecuencia, ahí sí entra el término frecuencia, entonces el número de ciclos por segundo de la onda es variable, pero tiene un número de ciclos por segundo, que en nuestro país son 60 Hz, son 60 ciclos por segundo. Entonces, si colocamos un medidor, pues nos podría decir que tenemos energía continua, pero no es continua. Recuerden que es alterna o variable. Si ustedes tuvieran, bueno, por ejemplo, en un bombillo, no sé, bueno, algunos alcanza a ver a veces que como que parpadea. Si tuviera, bueno, eso es debido a las propiedades de nuestros ojos, la retentiva. Nosotros tenemos una propiedad en nuestras vistas que retiene la luz por unos instantes. Y son tan pequeños, pues que nos generan la sensación de continuidad. Si usted mira una lámpara, usted la va a ver que ya no se está prendiendo y no se está apagando. Usted la ve que siempre está encendida. En realidad, un bombillo, una lámpara, se está prendiendo y se está apagando. Se prende y se apaga 60 veces en un segundo, porque la red eléctrica suministra una frecuencia, es así, es estable y garantizada, de 60 Hz, o sea, 60 ciclos por segundo. O sea, que 60 veces se produce una onda sinusoidal en un segundo en el tomacorriente, en la energía eléctrica residencial. Entonces, se prenden y se apagan 60 veces. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Porque el fenómeno que llamamos retentiva en nuestros ojos nos hace dar la sensación de que es continua, que la vemos continua, que siempre está prendida, pero no es así. Si nuestra vista funcionara a una frecuencia diferente, entonces podríamos ver que efectivamente el bombillo se prende y se apaga 60 veces en un segundo. Pero pues como es tan rápido para nuestra vista, nosotros lo vemos siempre encendido. Es algo parecido a lo que pasa, a este fenómeno que se da con las cámaras y la pantalla de computador, para que me lo relacionen y me lo entiendan. Cuando una cámara de video, por ejemplo, cuando están grabando una persona y al fondo tiene una pantalla de computador, ustedes ven que pasa como una raya negra que va subiendo, como si la señal estuviera mala. Y va subiendo, es un barrido que se hace para generar la imagen en la pantalla. Entonces, en la pantalla lo que se hace es un barrido de electrones. Todos esos píxeles de la pantalla no mantienen encendidos todos al mismo tiempo. Esos se encienden por ciclos. Entonces, se disparan una serie de electrones que inducen
esos sensores fotosensibles que generan esa luz, pero no mantiene encendida la pantalla todo el tiempo, toda la pantalla, sino que se produce un haz de luz, de electrones, perdón, que se disparan sobre esas pantallas y me encienden esos receptores fotovoltaicos. ¿Qué pasa? Nuestros ojos tienen la capacidad de la retentiva y lo vemos continuo, pero si usted enfoca con una cámara, usted va a ver que es como si estuviera una raya negra que sube y baja en la pantalla, que sube y baja. Eso es el recorrido de esos electrones cuando se disparan sobre la pantalla. ¿Por qué? Porque la velocidad de captura de la cámara de video es diferente a la de nuestros ojos. Y la cámara de video no tiene retentiva como la tienen nuestros ojos. ¿Qué es retentiva? Nada, mire un bombillo y luego cierre los ojos. Y ahí usted tiene ese puntico de luz con los ojos cerrados, ahí. Pasados unos segundos, se le va. Entonces, algunos dicen, pues que mire fijamente la imagen de Jesucristo, no sé qué, y luego mire para el cielo y verá que le sale la imagen de Jesucristo. No, eso es retentiva, una propiedad que tienen nuestros ojos. Entonces, quédese mirando a un bombillo un momentico, cierre los ojos y verá que va a seguir viendo la luz ahí por un instante. ¿Por qué? Por la retentiva. Entonces, ¿qué pasa con la corriente alterna? Pues para ciertas aplicaciones, para nosotros, pudiéramos asumirla como continua, pero no es así. Está variando 60 veces por segundo. 60 veces sube y baja en un segundo. Entonces, para que tengamos la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. Entonces, miremoslo acá. La corriente continua siempre tiene un nivel de voltaje estable. No cambia en el tiempo. La alterna sigue un comportamiento sinusoidal. Entonces, al ser una onda sinusoidal, vuelve y aplica todo lo que hablamos al principio. Tiene una frecuencia, tiene un periodo, tiene una amplitud, tiene una longitud. Pues, todo eso que hablábamos al principio de la asignatura se cumple. Se cumple. ¿Qué significa eso de 60 Hz? Que en un segundo hace 60 veces el recorrido, desde acá, desde el origen hasta acá. 60 veces se repite en un segundo. Si yo tuviera la facultad de pausar, aquí, por ejemplo, no hay voltaje, ni hay corriente, ni hay nada cuando pasa por acá. Pero igual yo no veo el bombillo apagado, yo lo veo encendido. Acá más abajo se cambia la polaridad y se vuelve negativa. Pero igual yo sigo viendo la lámpara encendida. Aquí otra vez vuelve a recuperarse, aquí vuelve y se apaga, y acá vuelve y sube el voltaje positivo. No lo vemos, simplemente nuestros ojos no lo perciben. Pero así funciona, y así es válido para nosotros. Entonces, hay algunos dispositivos electrónicos que funcionan con corriente alterna y hay otros que funcionan con corriente continua. Entonces, garantizan siempre un voltaje estable en el tiempo. Cuando el voltaje cambia en el tiempo, se denomina corriente alterna. Simplemente para hacer esa claridad, para que ustedes sepan. Entonces, la mayoría de dispositivos electrónicos, por ejemplo, funcionan con corriente continua. Entonces, el computador, el celular, bueno, todos los dispositivos electrónicos básicos funcionan con corriente continua. Y algunos funcionan con corriente alterna. Pero los que no, por ejemplo el televisor, los televisores de ahora funcionan con corriente continua. Pero en su entrada inicial tenemos un conector al tomacorriente, donde tenemos corriente alterna. ¿Qué pasa? Al principio en la entrada, al igual que en un computador en la torre, tenemos una fuente de voltaje. Esa fuente lo que hace es convertir esa corriente alterna en corriente continua para podérsela suministrar a los demás elementos del circuito electrónico. Entonces, ahí para eso, esa es la función de la fuente en un computador. Si no tienen computador de mesa, sino un portátil, entonces en el de ustedes se llama el cargador. Entonces, ustedes observan que todo portátil tiene un cargador, el cual va conectado a la batería. La batería funciona con corriente continua, pero el cargador del computador es el que se encarga de hacer esa transformación, de coger los 110 voltios alternos que están en el toma corriente y convertirlos en un voltaje continuo, en una corriente continua, para poder alimentar todos los circuitos electrónicos que tiene la computadora. Al igual el celular y al igual un montón de dispositivos electrónicos. Entonces, normalmente funcionamos con corriente continua. Entonces, casi siempre en la entrada de un electrodoméstico o de un dispositivo que funcione con electricidad, nos encontramos un sistema de transformación o de conversión de corriente alterna a corriente continua. Es para que lo tengamos presente. Les decía ahorita, los materiales, entonces, ya lo había mencionado, creo que sí, en clases pasadas o en clases pasadas,
Tenemos materiales conductores, aislantes y semiconductores. Les decía que los conductores son aquellos que desprenden fácilmente sus electrones. En otras palabras, ofrecen muy baja resistencia al paso de la corriente. ¿Por qué? Porque desprenden fácilmente sus electrones. Entonces, esos electrones que están en la última capa de valencia están muy lejanos del núcleo y se pueden desprender fácilmente. Hay otros, por el contrario, que les decía que se llaman aislantes, que tienen esos electrones muy pegados o muy cercanos al núcleo. Por lo tanto, son muy difíciles de desprender. Por lo tanto, no generan movimiento de electrones. Y como no generan movimiento de electrones, entonces se denominan aislantes. Y hay otros materiales que se denominan semiconductores, que son aquellos que, cambiando o variando algunas de sus propiedades, entonces automáticamente dejan de ser aislantes y se convierten en conductores, o viceversa. Dejan de ser conductores y se convierten en aislantes. Simplemente es eso. Entonces, de acá, de este concepto en los materiales, surge el principio de la resistencia. Entonces, ¿qué es una resistencia? Pues simplemente es la oposición al paso de la corriente. Entonces, algunos materiales ofrecen una gran resistencia y se llaman aislantes. Otros ofrecen una resistencia muy baja y se llaman conductores. Pero sea cual sea el material, siempre me va a ofrecer una oposición al paso de la corriente. O sea que siempre va a tener ese cargo, a ofrecer una resistencia. Esa resistencia, como les decía también ahorita, normalmente se produce o se transforma en, hay una pequeña transformación de energía en energía calórica. Entonces, se traduce o se evidencia o se transforma en energía calórica. Por ejemplo, un bombillo. Un bombillo siempre está caliente. Estoy hablando de bombillos normales, ¿no? ¿Por qué? Porque es un bombillo de una resistencia. Si ustedes han visto un bombillo o si han visto el funcionamiento de un bombillo, pues simplemente es un hilo de tungsteno normalmente. Estoy hablando de bombillos normales, de los viejitos. No los ahora de LED o ahorradores, ni nada, los amarillos. Eso en el centro tiene un hilo conductor de tungsteno. Ese tungsteno es un material que se calienta y al calentarse, bueno, mentiras, que al calentarse genera incandescencia, produce luz. Entonces por eso se genera el efecto lumínico. Entonces, a través de ese alambre de tungsteno o de ese cablecito de tungsteno, se pone a circular una corriente, pero el tungsteno es mal conductor, es casi aislante. Entonces, como ofrece una oposición al paso de los electrones, entonces se va a calentar rápidamente cuando yo le pongo a circular una corriente eléctrica. Y como es un material que tiene la propiedad que al elevarse su temperatura genera ese fenómeno lumínico, entonces por eso se utilizaba en los bombillos de antes. Bueno, todavía los venden por ahí en las tiendas, ¿no? Esos amarillitos convencionales. Y como se está generando calor, o como se está generando paso a los electrones, produce calor, por eso es que el bombillo se calienta. Eso está bastante. Entonces me imagino que más de uno se metió un quemonazo ahí cuando iba a aflojar o a aflojar un bombillo que estaba recién apagado, porque todo estaba caliente. Entonces, fenómenos físicos que se presentan aquí en los materiales. Entonces, tengamos en cuenta y presente ese tipo de cosas. Entonces, en esa ocasión les decía que unos buenos conductores son el cobre, el oro, la plata, y malos conductores, entonces teníamos la madera, la mica, el plástico, el caucho y no sé qué más. Les hablaba de unos materiales que son superconductores y les decía que a nivel experimental, llegando casi a temperaturas cero absoluto, o sea, menos 273 grados centígrados, los materiales se volvían 100% conductores, o sea, de superconductores. No generaban ninguna oposición al flujo de los electrones. Entonces, a tener presente. Bueno, en los circuitos eléctricos que vamos a hablar, vamos a trabajar con corriente continua. Entonces, pues podemos decir o hacer la analogía con la pila, como que les decía ahora, con una batería, que es lo mismo. Una pila, una batería, lo único que cambia es su representación o símbolo eléctrico, que es una pila, solo tiene una rayita larga para el positivo y una cortica para el negativo en su simbología, y si es una batería, entonces tiene doble raya grande y doble raya pequeñita, para distinguir la pila y la batería, simplemente es eso. Entonces, pues, la pila es mucho más pequeñita, las características son un poco diferentes, pero su principio de funcionamiento es muy parecido, muy similar. Entonces, en una pila o en una batería tenemos dos terminales, uno positivo y uno negativo. Recordemos que hablábamos con los átomos, los que se desprenden son los electrones.
que tienen carga negativa. Las líneas de campo eléctrico, ¿ves?, salen de una y entran a la otra. ¿Ves? Cuando hay un hilo conductor por el cual pueden viajar los electrones, y yo tengo una pila o una batería, entonces los electrones van a desprenderse del terminal negativo y van a emprender un recorrido por el circuito hasta llegar al terminal positivo. Va a haber un movimiento de carga que van del negativo al positivo. Lo que pasa, eso físicamente, en la realidad no. Lo que pasa es que nosotros simbólicamente o en la teoría lo trabajamos al revés y decimos que la corriente va de más a menos, del terminal positivo al terminal negativo. Pero en la realidad es al contrario. ¿Por qué? Porque los que se mueven son los electrones y los electrones tienen carga positiva, carga negativa. Entonces salen del terminal negativo y llegan al terminal positivo en el circuito. Pero teóricamente y simbólicamente lo trabajamos al contrario, del más al menos. Ahí no importa porque la corriente va a ser la misma, la que fluye para un lado o que fluye para el otro. Pero para que lo tengamos ahí presente, para que lo tengamos ahí claro. Los electrones salen del elemento negativo y van a fluir en ese sentido hacia el terminal positivo. Aquí vemos que en la mitad del circuito aparece un bombillo, lo que les decía ahora, y este filamento o este hilo es el que yo les digo que es de material de tungsteno, que el cual tiene la característica que al calentarse produce efecto lumínico. Entonces, por eso lo utilizan en la bombilla. Entonces, por acá circulan unos electrones, circula una corriente que pasa por acá por este hilo. Como este hilo es de tungsteno y es un buen, no es un buen conductor, es más bien un aislante, entonces él se va a oponer al fluido de estos electrones por acá. Y al oponerse a ese paso va a empezar a calentarse, va a empezar a generar calor. Y al generar calor, entonces, por la propiedad del material, va a empezar a generar luz, a producir luz. Algunos electrones pasan y circulan y cierran el circuito y se conectan acá. Entonces, a rasgos muy elementales o muy básicos, un circuito eléctrico para dummies, pues para decirlo así, muy elemental. Tengo una fuente, que en este caso es una pila, y acá tengo una carga, que en este caso es un bombillito. Ponemos a circular en el circuito, unimos acá. Ojo, bombillo es un hilo. Entonces lo que estoy haciendo es uniendo esta punta con esta punta a través de ese hilo. Pero ese hilo acá en esta parte tiene ciertas características de resistencia. Pues por eso se genera ahí ese consumo. Una parte se convierte en calor, otra parte se convierte en luz, otra parte fluye en energía eléctrica. Y listo. Entonces, resistencia eléctrica, oposición al paso de la corriente eléctrica. Simplemente es eso. ¿En qué unidades se mide la resistencia? En ohmios. Su símbolo es la letra griega omega, esta, ohms. El símbolo o la representación simbólica de la resistencia puede ser este diente de sierra o puede ser este rectángulo. Cualquiera de las dos simbólicamente me representa la resistencia. Las unidades de medida de la resistencia se dan en ohmios. Su símbolo es la letra griega omega, esta que está acá. Bueno, me voy a alejar un poquitico de aquí, vamos a recordar un poquitico eso que con algunos ya había visto. Por acá me escribió Juan, no había visto cómo, es decir, un río con fuerza con la que va el agua sería la corriente, exactamente. Y el ancho del río sería el voltaje, sí señor. Pero ambos deben ser, supongo yo, muy similares. No pueden tener 3 voltios y 10 amperios, exactamente, debería ser algo, sí, son proporcionales. Cuando uno hace con la cámara del celular se ve eso, sí señor, cuando lo que está explicando ahora es de la retentiva en los chorros de electrones. Bueno, les voy a compartir, me voy a regresar nuevamente por acá al PDF para que recordemos un pequeño detallecito, ahora sí ya que tenemos claro eso. Entonces, baterías y fuentes, ya les decía, corriente directa, la red eléctrica me ofrece corriente alterna, lo que les estaba diciendo. El circuito eléctrico pues no es nada más que la unión de elementos que permiten la circulación de la corriente, eso es un circuito eléctrico. Entonces, es la interconexión o la unión de elementos que me permiten la circulación de la corriente eléctrica. En los circuitos eléctricos tenemos unos que son generadores o elementos activos, como las baterías, las pilas, los generadores, otros que son los conductores, que son los alambres o los cables,
Unos que son las cargas o receptores, una lámpara, un televisor, un electrodoméstico. Elementos de maniobra que me permiten controlar el paso de la corriente, por ejemplo un switch o un interruptor es un elemento de maniobra que permite aislar el circuito, abrirlo, cerrarlo, y unos elementos de protección. Entonces por acá me hablan de los REX, de los fusibles, de la caja de fusibles y todo ese tipo de cosas. Por acá aparecen algunos símbolos para los elementos que utilizamos a nivel circuito eléctrico. Entonces un cable es simplemente una línea, un interruptor es una línea que se interrumpe, se puede abrir o se puede cerrar, la pila y la batería de las que les hablaba ahorita, la bombilla no más que un círculo con una X en el centro, el amperímetro es un círculo con una A en el centro, el voltímetro son aparatos de medición, ¿no? El amperímetro y el voltímetro, un círculo con una U en el centro, el condensador que son dos placas o dos líneas del mismo tamaño, la resistencia variable se puede presentar como diente de sierra con una flecha que la atraviesa o como el rectángulo con una flecha que la atraviesa. Cualquiera de las dos representa resistencia variable. Un elemento termoeléctrico, un termistor, por ejemplo, acá está, este con resistencia variable. Una fotocelda, por ejemplo, este es una resistencia que depende de la luz, se llama una fotocelda, una fotoresistencia. Los diodos, las bobinas o inductancias, una fuente de corriente alterna, un motor, un diodo emisor de luz, un punto de tierra, un polo a tierra, algunos símbolos que se utilizan a nivel circuitos eléctricos para generar los muñequitos. Ya hablo un poquitico más de las resistencias, yo me voy a hablar de la ley de Ohm, pero lo que quería mostrarles, aquí está, creo que estaba por acá, pero yo me bajo, creo que estaba mucho más abajo, por acá creo que está. Entonces, bueno, pero acá está con muñecos, ¿no? A ver si por aquí lo había visto, la resistencia, ¿dónde está? Lo tenía aquí en este documento, ¿no? Así que no está, le borré ese pedazo. No lo tengo, se lo quité. No, aquí no está. Les iba a hablar del código de los colores en las resistencias, ya que estamos hablando de resistencia. Sí lo tenía en este documento, pero no sé qué lo hice. Sería que lo quité. Lo borré, porque aquí ya pasó a la ley de Ohm. Ya vamos a mirar esta señorita. Esperen un segundito, que yo lo tenía por acá, pero no sé dónde lo dejé. Puestecito. Lo de la ley, el código de los colores que utilizamos cuando estamos trabajando con resistencias. Porque entonces las resistencias simplemente las encontramos comercialmente con unos valores. Les estaba diciendo pues que se medían en ohms y tampoco las tengo, no las dejé, no sé dónde las dejé. No la tengo acá. Se me perdió. Y la tenía aquí, pues que para trabajar la de primerita cuando hablara de resistencias y se me fue. No sé qué se me hizo, está bien. No la tengo acá. Tengo la ley de Ohm. Sigamos entonces trabajando ahí con el PDF. Entonces, nada, recordemos que antes de pasar a la ley de Ohm, entonces que las resistencias manejan en su representación simbólica un código de colores. Entonces hay una tablita que me indica la equivalencia de cada color y en una resistencia comercial usted va a encontrar 4 franjas de color en la resistencia. Las 3 primeras me indican el valor de la resistencia y la cuarta me indica la tolerancia. Entonces, por ejemplo, en la tolerancia encontramos el dorado, encontramos el plateado, entonces una representa una tolerancia del 5%, otra representa una tolerancia del 10%. En los colores encontramos el negro, el rojo, el amarillo, el café, el azul, el violeta, el verde, el naranja. Esos, cada uno tiene una equivalencia y según el orden en el que estén en la resistencia, entonces vamos a encontrar el valor de dicha resistencia. Entonces encontramos resistencias de 1 ohmio, de 10 ohmios, de 20 ohmios, de 30 ohmios, de 100 ohmios, de 200, de 300, de 330. Bueno, dependiendo la combinación de colores, comercialmente vamos a encontrar diferentes. Esperen un segundito que me están tocando la puerta. Ya continúo. Yo miro a quién está.
Listo, ya. Entonces, para que tengan presente cómo la encontramos comercialmente las resistencias. Entonces, tenemos resistencias grandes o fuertes al paso de la corriente, entonces pues ya son más grandototas. Entonces, por ejemplo, el material del que está hecho una hornilla de una estufa eléctrica, entonces ya es una cerámica y ese material pues es mucho más resistente y pues se opone pues al paso de la corriente, pero es duradero. Las resistencias convencionales, las que utilizamos en los circuitos eléctricos, las que varios de ustedes ya utilizaron, pues son chiquiticas, pero por dentro su núcleo es de cerámica, solo que es más chiquitica. La cerámica que utilizamos ahí es menor. Pero tenemos pues de todo eso. Industrialmente tenemos unas más grandototas que son barras pues ya de cerámica como tal, debido pues a las temperaturas. Entonces, y a nivel electrónica, baja potencia, por ejemplo en la placa de un circuito electrónico, en la placa de una computadora, en la mainboard, se encuentran unos punticos plateados, chiquiticos, que tienen una etiquetica negrita encima, son resistencias, son chiquiticos, son diminutos ahí, son resistencias mucho más pequeñas, pero son hechas de cerámica. Normalmente las resistencias están formadas por cerámica. Sino que como manejan una corriente tan pequeñita, pues no necesariamente o no necesitamos que sea grande, pues que sea grande o extensa. Entonces, ya a nivel industrial, en un motor podemos encontrar una resistencia mucho más grande, mucho más pesada, mucho más amplia. Y en circuitos eléctricos sencillos, básicos, encontramos las resistencias que utilizamos en nuestros circuitos cuando vimos un poco de electrónica. Entonces, para retomar o para recordar un poquitico eso en cuanto a la resistencia. La ley de Ohm la habíamos visto en una ocasión y simplemente es una relación que existe entre tres magnitudes básicas o fundamentales en los circuitos eléctricos: el voltaje, la corriente y la resistencia. La forma más fácil de verla, de entenderla, de aprenderla y de comprenderla es a través del famoso triángulo de Ohm. Entonces, voltaje, corriente y resistencia. El voltaje es igual a ¿quién? A la corriente por la resistencia. Si yo quiero calcular la corriente, entonces aquí gráficamente me muestra en la guía tapo. Quiero calcular la resistencia, entonces voltaje sobre corriente. Quiero calcular la corriente, entonces tapo la corriente, voltaje sobre resistencia. Quiero calcular el voltaje, entonces tapo el voltaje y me queda corriente por resistencia. Entonces, la ley de Ohm simplemente es una relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces, acá tengo las tres fórmulas básicas. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia y voltaje es igual a corriente por resistencia. Esta ley se cumple en los circuitos eléctricos. Esas tres magnitudes básicas se relacionan. Entonces, la corriente y la resistencia son directamente proporcionales al voltaje. En la corriente es proporcional al voltaje directamente e inversamente proporcional a la resistencia, porque la resistencia queda dividida. Y en la resistencia es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la corriente, porque la corriente queda dividiendo. Recordemos que la V representa voltaje, la I representa intensidad de corriente o corriente eléctrica simplemente, y la R resistencia. Entonces, el señor Ohm, en sus experimentaciones, en sus desarrollos teóricos, llegó a este modelo matemático que explica la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Solamente les digo, el impacto o la incidencia que tiene ese desarrollo matemático para llevarlo al plano físico. Una relación matemática tan sencilla como esta es la base fundamental de los circuitos eléctricos. La ley de Ohm, relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Y es una relación así de sencilla, multiplicación o división, y se cumple. Se cumple cualquier circuito eléctrico, se cumple la ley de Ohm. Entonces, llevarlo de lo real, de lo físico, al plano teórico a través de una representación matemática. Entonces, un gran paso o una gran aplicación de la teoría o de la matemática aplicada en la ciencia para darle vida y poder entender y comprender y manipular este tipo de fenómenos. Bueno, manipular entre comillas, ¿no? Pero pues para poder predecir o poder anticiparnos antes del fenómeno o antes de llevarlo pues a la experimentación como tal. Desde el punto de vista teórico matemático lo puedo tomar así.
Lógicamente, usted me dice, profe, pero recuerdo, ya nos dijo que los materiales ofrecen de por sí una resistencia al paso de la corriente y no sé qué. Aquí no se contempla, no, no se contempla. Pero pues a nivel ya científico, en el desarrollo de ciertas aplicaciones, pues se puede incluso determinar el valor de la resistencia del material para tenerlo en cuenta a la hora de aplicar estas leyes. Y hablando de eso, pues entonces aparece esta propiedad de los materiales que llama la resistividad, que es lo que le da el concepto de la resistencia. La oposición o el grado de dificultad que tienen los electrones para poder circular a través de un hilo conductor. Entonces, modelos ya teóricos han determinado o han medido el valor de la resistividad en diferentes materiales. Cada uno de estos valores es multiplicado por 10 a la menos 8. ¿Sabe? Le agregamos 8 ceros de aquí para acá y corremos la coma 8 posiciones. Entonces la plata es uno de los que presenta menor resistividad. El aluminio, el oro, el cobre, el níquel. Bueno, el níquel ya se dispara mucho más, pero pues también ofrece un nivel de resistividad pequeño. El hierro o el estaño. Estos materiales son los que normalmente utilizamos para la construcción de los hilos conductores. Tienen una resistividad pequeña, relativamente, ¿no? Comparado con otros materiales. ¿Qué pasa? Pues que la plata o el aluminio o el oro son más costosos que el cobre o que el estaño o que el hierro. Entonces por eso utilizamos hilos conductores, pues no de oro, no de plata. En algunos casos particulares, pues muy especiales. Pero por lo general son de cobre. Porque tienen una resistividad baja. Y pues comparativamente con el precio del material, pues nada, se justifica. Usar oro y plata en todos los hilos conductores, pues sería muy costoso ya en la práctica, ¿no? Y aquí entonces teóricamente se calcularon las resistividades de esos materiales y a partir entonces de la cantidad de material en el hilo o la densidad de material en el hilo, pues entonces se puede calcular la resistividad del hilo. Y entonces pues ya en experimentos más aterrizados a la realidad, para que lo tengan presente. A nivel experimental, para nosotros, pues nosotros despreciamos en muchas ocasiones eso. Realmente la pérdida pues no es tanto para lo que nosotros hacemos. Pero a nivel ya ciencia, pues hay que tenerlos en cuenta, hay que tenerlos presentes. Recordemos que el voltaje lo manejamos en voltios, que la corriente en amperios y la resistividad o la resistencia en ohms. Símbolo griego omega, amperios A, voltaje 1. Y listo. Bueno, esta es la primera partecita introductoria acá. Aquí era esto lo que estaba buscando ahorita. Estaba acá. Lo que les decía, los códigos de los códigos de color en la resistencia. Recordemos que tiene 3 franjas de color. La primera me indica la primera cifra del valor de la resistencia, la segunda color, la segunda cifra, y la tercera el multiplicador. Por 10 a la cuánto tengo que multiplicar. La cuarta banda de color es la tolerancia. Si es dorada, es una tolerancia del 5%, si es plateada, una tolerancia del 10%, para que la tengan ahí presente. Y aquí en este documento que está montado ahí en la plataforma, aparece el código de los colores. Entonces cada color tiene una cifra asignada. El negro es el 0, el café es el 1, el rojo es el 2, el naranja es el 3, el amarillo es el 4, el verde es el 5, el azul es el 6, el violeta es el 7, el gris es el 8 y el blanco es el 9. Según la posición de la franja, la resistencia, entonces, si está en la primera o en la segunda posición, simplemente tomo la cifra. Si está en la tercera posición, multiplico. Entonces, si la tercera franja es negra, multiplico por 1. O sea, por 10 a la 0. Si la tercera franja es café, multiplico por 10 a la 1. O sea, por 10. Si la tercera franja es roja, multiplico por 10 a la 2. O sea, por 100. Si es naranja, multiplico por 10 a la 3. O sea, por 1000. Si es amarilla, por 10 a la 4. Multiplico por 10.000. Entonces, por ejemplo, aquí tengo café, negro, rojo. El primer número es café, que es el 1. El segundo número es negro, que es el 0. O sea que ahí tengo 10. 1, 0, tengo el 10. Y la tercera es el rojo, multiplico por 100. 10 multiplicado por 100. Eso me va a dar 1000. Lo que quiere decir que esta resistencia es de 1000 ohmios. Es lo que dice aquí, 1000 ohmios. Y como su franja de tolerancia es dorada, tiene una tolerancia de más o menos el 5%. Quiere decir que puede tener
50 ohmios por encima y 50 ohmios por debajo. O sea, si usted la mide con un aparato medidor de resistencia, le puede dar 1010 o 1020 hasta 1050 por encima. Y por debajo le puede dar 990 o 980 hasta 950 por tener una tolerancia del 5%. 5% de 1000 es 50 ohmios. Entonces, 50 por encima o 50 por debajo. Entonces, así interpretamos la resistencia, lo que estaba buscando ahorita para que lo recordáramos. Y aquí está en el documento guía, está el código de los colores. Comercialmente encontramos las resistencias entonces así, con los colorcitos. Entonces, si usted quiere determinar de qué color es una resistencia, simplemente mire sus franjas de colores, de qué valores, perdón, mire sus franjas de colores y así determina el valor o la denominación de la resistencia. Miremos aquí, amarillo, esto es violeta y rojo. Entonces, el amarillo es el 4, el violeta es el 7, es 47, y el tercer color es el rojo, entonces multiplico por 100. Entonces, 47 por 100 me da 4700, que es lo que dice aquí. Tenemos una resistencia de 4700 ohmios, o 4.7 kilo ohmios, porque utilizamos también los múltiplos y los submúltiplos. Entonces, en este caso, un 1000 ohmios, pues podría decir que es un kilo ohmio. 4700 ohmios podría decir que son 4.7 kilo ohmios. Ya, dependiendo de los valores que tengamos. Entonces, esa es la que estaba buscando ahorita, me la pasé y no la vi. Las resistencias en un circuito las podemos encontrar de dos formas. En serie, donde termina una, continúa la otra, y por ahí pasa la corriente, atraviesa la corriente. Entonces, esta configuración se llama un circuito en serie de resistencias, o las podemos encontrar en paralelo. ¿Qué significa en serie? Que de acá salió el electrón y va a viajar, y va a viajar, y va a viajar, y va a hacer todo el recorrido atravesando todas las resistencias para llegar al positivo. En paralelo vamos a tener varias ramas. Aquí existe una sola rama, un solo circuito, una sola línea de conexión entre el negativo y el positivo. Acá en paralelo encontramos varias líneas o varias ramas o varios circuitos cerrados. Por ejemplo, acá en la primera resistencia tengo un circuito. Entonces, la corriente puede fluir por esta rama. Pero si yo me olvido de esta rama, yo puedo decir, pero también acá hay otro circuito cerrado con la segunda resistencia. Entonces, sí, la corriente puede efectivamente fluir por esa segunda rama, por ese segundo circuito. Y es más, profe, tenemos un tercer circuito por donde puede, sí, el que genera la tercera resistencia. Si ustedes observan el terminal, los dos terminales de las tres resistencias, todos todos dos de las tres resistencias están conectados a los terminales del generador, de la batería o de la pila, lo que sea. Entonces, este negativo está acá en esta pata de esta resistencia, pero también está en esta pata y también está en esta pata. Y este positivo está en esta pata, que es la otra de la primera resistencia, pero también está en esta otra pata, que es la otra de la segunda resistencia, y también está en esta otra pata, que es la otra pata de la tercera resistencia. A esto se le denomina un circuito en paralelo. En esta hay una particularidad. Hay una sola corriente que circula, porque hay una sola línea, pues, por donde puede influir la corriente. Acá, como les digo, hay tres líneas o tres circuitos por donde puede fluir la corriente. Entonces, aquí la corriente que se inyecta a través de esta batería se va a distribuir por tres caminos, se reparte. Entonces, por acá tengo una corriente I que se va a desprender una parte por acá y otra va a seguir por acá. Cuando llegue a este punto, una parte va a bajar por acá y otra va a seguir por acá. Entonces, por acá va a tener una corriente que cuando llegue aquí, se va a unir con la que viene bajando por acá. Entonces, se van a sumar. Y cuando esas dos sumadas lleguen acá, se van a unir con la que baja por acá y se van a sumar. Y nuevamente se va a formar la corriente inicial que tenía por acá. Entonces, tengo tres caminos, una parte de la corriente se viene por acá y otra por acá, pero acá en estos terminales se van a volver a encontrar y se van a sumar, y al final voy a tener la misma corriente que estaba ingresando por este lado de acá. Entonces, esas son las características del circuito resistivo en serie y el circuito resistivo en paralelo. Entonces, en el serie, la corriente que va por todas las resistencias es la misma. En el paralelo, la corriente que pasa por cada resistencia es diferente. Es distinta. ¿Por qué? Porque la corriente se distribuye por cada una de estas
de estos circuitos. ¿Y en qué proporción? Pero una Ya te doy la consulta. palabra, listo, ya te la doy. ¿En qué proporción se va esa corriente? Simplemente, digamos que la naturaleza es muy inteligente, entonces la corriente se va por donde haya menos resistencia. O la mayor cantidad de corriente se va a ir por donde hay menor cantidad de resistencia. A mayor resistencia, menor corriente va a fluir por ahí. Dígame, David, ¿qué me iba a preguntar? Pues en las instalaciones eléctricas domiciliarias que se habla del fase y el neutro, llevándolo acá en el circuito en paralelo, entonces el fase vendría siendo por donde fluyen los electrones en la parte negativa y el neutro es como el positivo, que es al contrario, por lo que usted explica ahora rato. Sí, pero O el teóricamente fase, teóricamente nosotros lo entendemos, pues, en teoría lo vemos al revés. Entonces, de la fase es donde sale la corriente, ¿no? Y por el neutro es por donde tendría que salir. Pero es al contrario, teóricamente físicamente es al contrario. El fenómeno es al contrario, físicamente. Pero pues para nosotros no hay dilema, no nos complicamos. En la teoría lo trabajamos al revés. Pero ahí no hay ningún inconveniente, ahí no hay ningún dilema. Solo que a nivel físico, pues ya mirándolo atómicamente, el proceso es inverso, ¿no? Corriente, es al contrario, va del negativo al positivo. Pero pues nada, en la corriente eléctrica que llega a la casa, por ejemplo, la que usted dice, para nosotros es impermeable o nos va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque es que como es alterna, entonces una cresta es positiva y la otra cresta de la onda es negativa. Entonces no nos va a importar porque siempre vamos a tener una parte negativa y otra parte positiva. Entonces no importa cómo lo tome, porque si lo tomo de una forma, pues bueno, entonces al inicio la onda va a ser positiva y al final va a ser negativa. Y si la tomo al otro lado, pues al principio la onda va a ser negativa y al final va a ser positiva. Pero pues como está variando en el tiempo, pues ahí no va a haber dilema. En los circuitos de corriente continua, entonces ahí sí tengo que tener cuidado porque ahí sí existe la polaridad. Entonces, por ejemplo, usted ve en el control remoto de su televisor o de cualquier aparatico, A le dice más o menos. La polaridad ahí sí importa, porque el sentido de la corriente ahí sí nos va a interesar. Entonces, en las de corriente continua. En el caso que usted me pregunta, que es el del circuito eléctrico en la casa, ahí no importa, porque como la corriente está pasando del positivo al negativo y está pasando del positivo al negativo, entonces no importa cuál es cuál ahí. Pues, ¿en qué sentido va a viajar? Sí, si lo fuera a ver teórica, en la práctica, pues físicamente, si fuera a mirar cómo viajan los electrones, si de aquí para allá o de allá para acá, no pasa nada, porque igual los electrones van a fluir sea para acá o sea para acá, pero van a hacer el circuito. Entonces, en el caso de la corriente alterna no hay problema, no hay dificultad, porque la onda sube y baja del positivo al negativo sin ningún inconveniente. En el caso de los circuitos continuos, de corriente continua, ahí sí, porque solo va a haber un sentido de la corriente. Entonces, hay polaridad en la configuración de los dispositivos. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado en los circuitos de corriente continua. Por eso usted en un tomacorriente en su casa, usted puede conectar el cable para un lado o para el otro, la pata del enchufe para un lado o para el otro y no hay ningún problema. Pero si usted coloca las pilas al revés en el control, no funciona el control, porque no va a haber flujo de electrones. En el tomacorriente, si usted colocó la cabeza del enchufe para un lado, o si lo invierte, no pasa nada. Como les digo, como ahí la corriente está subiendo y bajando, pasando de positivo a negativo, ahí no hay ningún dilema. Pero en el caso de los circuitos de corriente continua, sí tenemos ese pequeño detalle, para que lo tengamos en cuenta. Yo puedo encontrar combinaciones en los circuitos resistivos de resistencia en paralelo y resistencia en serie. Pues, por ejemplo, acá tengo una combinación de las mismas. Tengo varias en serie y tengo otras en paralelo. Entonces, existe un proceso matemático que me permite determinar o hallar la resistencia total de un circuito eléctrico. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Estas dos están en paralelo, estas dos están en paralelo, y este paralelo están en serie con esto que está acá. Entonces, yo podría calcular la resistencia total del circuito para poder aplicar la ley de Ohm, porque yo conociendo el voltaje y la resistencia total del circuito, puedo saber cuál es la corriente que circula por este circuito. Entonces, hay unas fórmulas matemáticas simplemente que se aplican para la suma o la equivalencia más bien de resistencia. Entonces,
Tengo resistencias en serie, simplemente las sumo y ya. Entonces, por ejemplo, digamos que estas dos, al hacer su equivalente, me dieron 10 kilo ohmios, por ejemplo. Y estas me dieron 1 kilo ohmio, entonces las sumo, 10 y una son 11. Y a esos 11 le sumo estos 15, entonces me da 26 kilo ohmios. Si estuvieran todas en serie. Pero acá hay unas que están en paralelo, entonces primero tengo que sacar el equivalente de las en paralelo. Y las en paralelo no las puedo sumar así directamente, no puedo decir 2.7 kilo ohmios con 1.2 kilo ohmios. Me toca sumar sus inversos multiplicativos. Entonces miremos las formulitas aquí. Entonces, para resistencia en serie, simplemente la sumo. Miren, estas están una detrás de la otra, simplemente la sumo y ya, pare de contar. R1 más R2 más R3 más las resistencias que tengo. Si están en serie, entonces se suman y listo. Pero si están en paralelo, como es este caso, entonces se sacan los inversos multiplicativos y ahí sí los sumo, o sus recíprocos. Entonces, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, en este caso tengo 3 resistencias nomás. Si tuviera más, pues más 1 sobre R4 más 1 sobre R5, las que tengo. Entonces, sumamos los recíprocos, los inversos multiplicativos. Entonces, aplicamos eso. Y tenemos en cuenta que el resultado de esa suma va a ser el recíproco de la resistencia total. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hallar el equivalente de este que tenía acá arriba, entonces me toca colocar 1 sobre 2.7K más 1 sobre 1.2K. O sea, 1 sobre 2700 más 1 sobre 1200. El resultado de esas dos sumas, de esa suma de esos dos, me va a dar 1 sobre la resistencia total de este pedacito. Entonces, ahí haría esta y calcularía la resistencia equivalente de estas dos. Repetiría ese mismo proceso para esta y encontraría la resistencia total de este pedacito. Y ya esas tres resistencias me quedan en serie, simplemente las entraría a sumar y podría obtener el resultado de esa resistencia. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Por favor, calculadora en mano. 1 dividido 2700 más 1 dividido 1200 y me dicen cuánto da eso. Calculadora en mano ahí. Es 1700 y 2200. No, 2700, este es 2.7K, o sea 2700. Y esta es 1.2K, o sea 1200. Entonces eso da 1 dividido 2700 más 1 1 dividido dividido 1200. ¿Cuánto les dio? 0.0012. Listo. Entonces, si tienen calculadora en la mano, hagan, bueno, mentiras, tienen que hacer 1 dividido eso. O si tienen la calculadora científica normal, hay una tecla que dice 1 sobre X. Si le hunden esa, le sacan el inverso a ese número que tienen ahí. Si tienen la calculadora del celular, pues simplemente les toca coger 1 y dividirlo entre el número que me dijo Anderson. ¿Cuánto les da? 833.333. Listo, entonces 833. Entonces tengan ese dato ahí, apúntenlo ahí. Esta resistencia equivalente es de 833. De 833. Listo. Eso da el equivalente de esta. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta señorita de aquí. 1 dividido 5600 más 1 dividido 3300. 1 dividido 5600 más 1 dividido 3300 Ajá, exacto. da 0,00048. Listo, sáquele el inverso multiplicativo. Entonces 1 sobre X. A ver cuánto le da esa. Que me trajo el número. O 1 dividido 0,00, lo que le dio ahí. Da 2076,40. Listo, entonces aquí tengo 833, aquí tengo 2076 y aquí tengo 15.000. Vamos a sumar esas tres. Entonces, cojamos 833, le sumamos cuánto, 2000, ¿cómo qué? 2040. 2076.
eso, 2076 más 833 más 15.000, porque ya quedan las tres en serie. Y esa es la resistencia total del circuito. ¿Cuánto nos dio? 18.000, algo así, o casi 18.000. ¿Más que más 15.000? Sí, este es 15K, o sea, 15.000. Da 18, ve, 17.900. 17.909, bueno, 18.000, o sea, 18K, 18.000. Entonces ya tengo la resistencia total del circuito. Tengo el voltaje, entonces puedo calcular la corriente. Según la ley de Ohm, ¿corriente es igual a qué? Voltaje sobre resistencia. Entonces vamos a dividir 12 entre 18.000. A ver cuánto nos da. 0,000666. Listo, entonces 0 y después de la coma van 3 ceros o 2 ceros. 3. 0,0006. Pues 666. Sí, sigue puro 6 de ahí para allá. Y 7 al final, sí. Listo, entonces en amperios entonces sería 0,000666 en amperios. Pero eso suena muy feo, entonces vamos a llevarlo a un submúltiplo del amperio. Entonces, por ejemplo, lo puedo llevar a miliamperios. Llevarlo a miliamperios sería correr la coma 3 posiciones. Si corro la coma 3 posiciones me va a quedar 0,667 miliamperios. Lo podría llevar a miliamperios. Entonces, 0,667 miliamperios. 0,667 miliamperios. Ojo, pasé de amperios a miliamperios. O sea, por día a la menos 3. Corrí la coma 3 posiciones. O si lo quiero llevar incluso a una unidad más pequeñita, lo puedo llevar a microamperios, que es correr la coma 6 posiciones. Entonces, en ese caso me daría 667 microamperios. Estamos hablando de una corriente muy pequeña, la que circula por este circuito. Pero así podría entonces hacer el ejercicio para determinar cuál es la corriente que circula a través de este circuito. Simplemente hallando la resistencia total equivalente, sacando la resistencia equivalente a este paralelo, la resistencia equivalente a este paralelo y sumando, porque las tres quedarían en serie, hallo la resistencia total que nos dio 18.000 o 18K, que es lo mismo, y para calcular la corriente que circula por este circuito, cogemos la ley de Ohm que dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia y hacemos 12 voltios dividido 18.000 ohmios y nos va a dar 667 microamperios o 0,667 miliamperios o 0,000667 amperios. Es una corriente muy pequeñita, es una corriente pequeña, la que circula a través de este circuito. Si yo quisiera saber cuál es el voltaje de cada una de las resistencias, entonces tendría que entrar a determinar pues cuál es la corriente que circula o que fluye a través de cada una de ellas. Porque según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, pues aquí de una yo puedo saber cuál es el voltaje en esta resistencia. Porque la corriente que viene por acá es la de todo el circuito, 667 microamperios. Al multiplicarlo por 15.000, yo sé cuál es el voltaje en esta resistencia. Para poder hallar el de esta, la corriente que llega aquí se va por dos caminos. Una se viene por acá y otra se viene por acá. Y acá al final vuelven y se unen y salen. Y vuelve a ser la misma corriente. Cuando llega a este punto, vuelven y se separan. Una se viene por acá y otra se viene por acá. Entonces, la corriente que pasa por esta resistencia es diferente a la que pasa por esta resistencia. Y acá otra vez vuelven y se encuentran, se unen y se suman y vuelven a darme la corriente total. Aquí yo puedo calcular directamente el voltaje en esta resistencia. Simplemente cojo 15.000 y lo multiplico por 0,000666 y me da el voltaje de esta resistencia. ¿Cuánto da eso, Anderson? 15.000 por 0,000666.
Da 10.000005. Listo, 10 voltios. Entonces, el voltaje aquí en esta va a ser 10 voltios, en esta resistencia. Entonces, los otros 2 voltios se reparten aquí y se reparten acá. ¿Por qué? Porque es que la hora bueno, según la ley de Ohm, podemos determinar que a mayor bueno, como la ley de Ohm es corriente por resistencia, entonces, el voltaje, perdón, es corriente por resistencia, entonces, a mayor voltaje, a mayor resistencia, perdón, mayor voltaje. A mayor corriente, mayor voltaje. En este caso, 15.000 es mucho más grande porque aquí solamente hay 833 y aquí hay, ¿cuánto he pedido aquí? 2.600, 2.070 o 2.076. Acá. Y acá hay 15.000. Por lo tanto, en esta resistencia es donde más voltaje va a haber. En esta equivalente que es más pequeña, en estas dos solamente van a repartir 833 voltios. 833 esta es la resistencia de esta, perdón, son 833, entonces el voltaje aquí va a ser más pequeñito. Y el voltaje acá, bueno, lo puedo calcular, sin necesidad de calcular la corriente. Bueno, pero no podría calcular el voltaje en cada resistencia, sino en la resistencia total. Si yo multiplico 15.833 por 0.000666, me daría el voltaje equivalente entre este punto y este punto. Y si multiplico 0.000666 por 2076, hallaría el voltaje equivalente en este punto. Al sumar todos esos voltajes equivalentes, me tienen que dar los 12 voltios que están acá. Entonces, por aquí ya tengo 10, por acá me va a quedar menos de 1, está por acá, y aquí me va a dar un poquitico más de 1, proporcionalmente, ¿no? Proporcionalmente aquí me da menos de 1. ¿Cuánto da este, Anderson? 0.006666 por 833. Tiene que dar menos de 1. Da 0,555333. Listo. 0,55. Y 0.000666 por 2076. Que tiene que dar 1,45 más o menos. 1,44 y algo. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, ¿cuánto le dio? 1,38. Claro, sí, está Sí, como 1,4, 1,40 y algo. Entonces, al sumar los 3 voltajes, me va a dar los 12 voltios de acá. Entonces, por acá tenía 10, hay un pedacito. Acá me dio 1,40, 1,48, 1,4. Y acá me dio 0,55 y algo. Entonces, al sumar esos 3, me tiene que dar el voltaje total del circuito que está acá, estos 12 voltios. Entonces, básicamente los ejercicios de circuitos eléctricos básicos giran en torno a eso, a calcular voltajes y corrientes en la resistencia. Entonces, la próxima semana, la última clase, vamos a hacer un laboratorio ahí simulado, utilizando entonces estos elementos y cogiendo los instrumentos o los medidores y tomando los corrientes y los voltajes y haciendo los cálculos manual utilizando la ley de Ohm. Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer esos cálculos? Nada, lo que les mostraba ahorita. Resistencia en serie se suman directamente y se halla la resistencia equivalente. Y resistencia en paralelo se suman sus recíprocos o sus inversos multiplicativos y el resultado se le saca el inverso multiplicativo, o sea, el recíproco, y encontramos la resistencia equivalente. Con eso, entonces podemos simplificar un circuito para poder llevar y encontrar su resistencia total o su resistencia equivalente, y teniendo el voltaje podemos calcular la corriente, y teniendo la corriente pues ya podemos entrar a calcular los diferentes voltajes. Entonces, en la próxima clase hacemos un laboratorio simulado haciendo un circuito como este, hacemos un montaje como esto, cogemos los medidores del simulador y le tomamos los niveles a la corriente y los niveles a los voltajes para contrastarlos o compararlos con lo que nos debería dar teóricamente. Lo que hicimos ahorita, pues, los cálculos que hicimos ahí son los teóricos. Cogemos el simulador, lo montamos y cogemos el instrumento medidor del simulador y nos tiene que dar un valor aproximado al que estamos calculando ahí, en teoría. Y entonces hacemos varias prácticas de esas y tendríamos entonces
la opción pues, para sacar una nota de ahí y darle entonces ese valor a la nota final. Entonces, en la próxima vamos a jugar, entonces con el simulador vamos a hacer varios montajes, les propongo varios montajes, ustedes los montan y van tomando sus datos, sus apuntes y nos van compartiendo los resultados. La idea pues es comparar un poquitico lo teórico con lo que vamos a ir simulando. Pues, ¿qué necesitamos? Pues simplemente eso de tener claro que la resistencia en paralelo se utiliza esta fórmula para calcular la resistencia equivalente y que la resistencia en serie simplemente se deben de sumar los valores de las resistencias y listo. Con eso podemos hallar las resistencias equivalentes y poder determinar entonces los valores de corriente en un circuito donde nos dan voltaje y resistencia y jugar así con con la ley de Ohm. Entonces, por ejemplo, una cosa como esta. Entonces, acá hay un paralelo, este paralelo está en serie con esta de acá y la suma de estas dos de esta serie queda en paralelo con esta, entonces sacar el paralelo de esas dos y ese paralelo de esas dos queda en serie con esta de acá, entonces sacar ahí la equivalente. Entonces, en la próxima hacemos simulaciones de eso y calculamos ahí rápidamente con la calculadora y luego medimos con el medidor a ver si efectivamente pues el resultado es similar o es muy próximo. Tengamos en cuenta que no nos da igualitico porque tenemos unas cifras decimales que despreciamos en la calculadora o en los cálculos matemáticos despreciamos algunos decimales, pero nos da unos valores muy cercanos, muy próximos. Profe, es el circuito en series R1 más R2 más... Sí, se suman, simplemente se suman las resistencias, ¿verdad? R1 más R2 más R3 más R4. Y las resistencias están en serie. Simplemente Y en la sumatoria de las paralelo resistencias. Y en paralelo es multiplicativo. la suma de los recíprocos, o sea, de los inversos multiplicativos. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Y al final, al hacer la suma, le toca sacarle el inverso para que me dé la R equivalente. Porque ese total va a ser el recíproco de la equivalente. Entonces me toca sacarle la inversa, el inverso multiplicativo. Es 1 sobre esa resistencia equivalente que nos dio. Y así obtenemos la resistencia equivalente. Entonces, en la próxima hacemos eso, usamos estas dos formulitas para calcular resistencias equivalentes y simulamos, hacemos el montaje, calculamos teóricamente, hacemos con la calculadora con la ley de Ohm y luego vamos con el medidor del simulador y tomamos efectivamente a ver si los voltajes y las corrientes corresponden y hacemos varios ejercicios de eso a ver cómo nos va. Y con eso pues entonces terminaríamos el capítulo de circuitos eléctricos, que corresponde al último tema de la asignatura Física 2. Y siendo las 8:30, muchachos, entonces me voy despidiendo. Nos veremos la próxima semana. ¿Listos? No, listo, profe. Una consulta. Entonces, en ese laboratorio de la próxima semana se sacarían las dos notas. Sí. Hacemos una partecita, hacemos una partecita de carga eléctrica y de magnetismo para la segunda nota. Y hacemos circuitos eléctricos para la nota final. Que ya finalizan. De una. Sí, el próximo semestre, la próxima semana acá el semestre, Juan. Se acaba todo. Todo, llegamos a la 8ª semana. Es que ya la próxima semana es la 3ª de noviembre, sí, ya acabó, ¿no? Ya estamos en la 3ª. Ya la otra estamos finalizando en noviembre. El semestre acabó, el tiempo voló, no nos dimos ni cuenta, Ya la otra estamos prendiendo las velitas. Sí, casi, prácticamente. Falta muy poco, quedaría faltando una semana para prender las velitas. En la próxima quedaría faltando una semana para prender las velitas. Pero esto se nos acabó, muchachos. Ahí vamos. Bueno, pues nos veremos la próxima semana. Que descansen, muchachos. Se están cuidando. Listo. Feliz noche para todos. Listo. Luego nos vemos. Listos.